Bien, con este video sí vamos a cerrar la presentación del texto de Bátimo, ocupándonos de el tercer y último de los textos breves posteriores a Ser y Tiempo que mencionáramos en el video anterior. En este caso se trata de la esencia de la verdad de 1930, en donde Heidegger va a continuar desarrollando y profundizando su concepto de verdad introducido en Ser y Tiempo, de la verdad como desocultamiento, ¿no? Como verdad eh, verdad óntica y verdad ontológica que preceden a la verdad proposicional, ¿no? Para que recordemos un poco de qué se hablaba. Y empieza diciendo, el ser en el mundo que caracteriza al Dasein no se resuelve pues en una simple relación entre el Dasein y el ente. Hay que tener en cuenta también al ser guión nada, como decíamos en el cierre del video y del apartado anterior, eh, que está formando parte de esa relación, que le está haciendo posible esa relación entre el Dasein y el ente. Esta tesis, que se anuncia en la elaboración de los conceptos de negatividad y de nada, es retomada y explícitamente ilustrada en la conferencia sobre la esencia de la verdad, que representa un paso decisivo en la maduración del pensamiento heideggeriano después de Ser y Tiempo. Heidegger parte de la concepción común de la tradición metafísica de la verdad como conformidad de la proposición con la cosa, esto ya nos suena familiar. Para ser verdadera la proposición debe estar en conformidad o en adecuación con la cosa, pero, y esto ya está presente en el párrafo 44 de Ser y Tiempo y también en la introducción, en el punto B del párrafo 7, agrego yo, pero esta conformidad entre la proposición y la cosa es posible solo si el propio ente, la propia cosa, es ya accesible, solo si está ya abierto un ámbito dentro del cual el Dasein puede relacionarse con el ente. Téngase siempre en cuenta el paralelo de la luz. Se puede ver algo solo si hay luz. Esto también nos recuerda a Platón, ¿no? A la idea del bien representada por el sol, etc. Pero no quiero que nos desviemos ahora con esa consideración, con ese paralelo. Dice más abajo Bátimo, al buscar la verdad nos esforzamos efectivamente por conformarnos con la cosa, esto es, tomamos la cosa como norma. Este modo de relacionarnos con la cosa presupone una apertura más originaria, como sabemos, que hemos comparado con la luz, solo que esa apertura es precisamente un estar abierto a la cosa como tal. Tratar de estar de conformidad con la cosa significa tomarla como norma de nuestro juzgar y de nuestro decir. El hecho de que haya una norma a la que debemos ajustarnos y a la que también podemos por lo tanto no ajustarnos diciendo lo falso por interés o por insuficiente empeño en la indagación, significa que aquí entra en juego la libertad, va a decir Heidegger en este texto. El concepto de libertad no aparecía para nada en el tratamiento de verdad que vimos hasta ahora. Hasta ahora todo nos sonaba familiar, pero acá irrumpe esta palabrita tan cargada de historia y de sentido, la libertad. Que como veremos va a ser otro nombre para algo que ya conocemos. Abrirse a la cosa tratando de adecuarse a ella como norma es un acto libre. La esencia de la verdad es la libertad. De alguna manera, y esto lo adelanto de antemano para que lo que diga a continuación, lo que lea a continuación, se comprenda mejor o más fácilmente, esa libertad no es otra cosa que otro nombre, permítame la redundancia, otro nombre para la apertura al ser que es el Dasein. La esencia de la verdad es la apertura al ser del Dasein, la esencia de la verdad es la libertad. Pero ojo, porque esa libertad no hay que confundirla con libre albedrío, con la voluntad del Dasein, ¿no? Esa apertura al ser que Heidegger llama en este texto libertad propia del Dasein, no tiene que ver con la voluntad, sino que es algo que sucede en el Dasein, lo quiera o no. No es algo que el Dasein pueda controlar. Por lo tanto, si les hace ruido la palabra libertad, bueno, tiene pleno sentido que les haga ruido porque es una libertad muy particular. Más bien,
es una libertad que tiene que ver con una facultad del Dasein, más que con una libertad. Pero bueno, Heidegger utiliza esa palabra. Y la palabra facultad no es quizá del todo feliz, porque es una palabra un poco medieval, un poco vieja. Bueno, pero decir que la esencia de la verdad es la libertad como abrirse del Dasein al ente, aquí lo explica en este paréntesis Bátimo de una manera un poco más sucinta que yo, quizá más efectiva también, no significará reducir la verdad a algo subjetivo, a un acto arbitrario del hombre. Esto sería cierto si concibiéramos la libertad, según se hace habitualmente, como una propiedad del hombre, como una propiedad del hombre y algo que el hombre controla. Pero esta libertad, como posibilidad que el hombre tiene de elegir entre los entes, presupone también ella que los entes sean ya accesibles. Es decir, tracemos un paralelo, así como la verdad proposicional supone la verdad óntica y la verdad ontológica, es que los entes sean ya accesibles, la libertad entendida de la manera habitual, como posibilidad de elegir, supone la libertad entendida en un sentido más originario, que sería la misma apertura al ente, que se da en el Dasein. De manera que no se puede pensar el hecho de que el ente se haga accesible, la apertura originaria de la que depende la posibilidad de cualquier elección, como un acto libre del hombre en este sentido. Es decir, los actos libres son posibles porque se da la libertad en un sentido más originario que no puede ser entendido como acto libre, sino como apertura al ser. El abrirse del ente no es algo que el hombre pueda elegir, porque constituye al Dasein mismo como tal, en cuanto a ser en el mundo. Esta libertad no es, pues, una facultad de que disponga el hombre, sino que es más bien ella la que dispone de él. Yo cuando hace un ratito utilicé la palabra facultad para referirme a la apertura al ser, no me refería a la facultad como algo de lo que uno dispone, sino como un don, digamos, de que dispone el Dasein como ente único en este sentido. Porque, como dice Heidegger, solamente en el Dasein se da el ser, se da esa apertura al ser. Entonces, yo me refería a facultad o capacidad en ese sentido, de característica única del Dasein, ¿no? Bien, continúa con una cita del texto Bátimo. El hombre no posee la libertad como propiedad suya, sino que es cierto precisamente lo contrario. La libertad, el Dasein existente, abierto al ser, irrelevante, que comprende el ser, posee al hombre. Y lo posee tan originariamente que sólo ella permite a una humanidad entrar en esa relación con un ente como tal en su totalidad, en la cual se funda y se traza toda historia. Y acá aparece la palabra historia, y de alguna manera ya les puedo adelantar, para la mejor comprensión y más fácil comprensión de lo que sigue, que esa libertad originaria, que no es otra cosa que la apertura al ser, que el hombre no elige, sino en la que se encuentra arrojado de alguna manera también, es una apertura o una aperturidad, una apertura al ser que tiene historia. Hay una historia de las aperturas al ser en la cuales los hombres habitan. Hay una historia de las aperturas al ser en las cuales los hombres se encuentran como arrojados. Y esa va a ser la historicidad del ser mismo, la historicidad de las aperturas del ser mismo, que va a dar paso a la expresión historia del ser, Heidegger, ¿no? Se va a pasar a hablar, después de no haber desarrollado el ser y tiempo, todo lo relativo a tiempo y ser, a la temporalidad del ser, digamos, se lo va a tratar en estos textos que van a hablar de la historia del ser. Pero bueno, me estoy anticipando un poco. En la parte final de este pasaje, continúa Bátimo, se ve ya como el hecho de que es la libertad
la que dispone del Dasein en cuanto lo constituye en una apertura, en cierta relación originaria con los entes, se concreta luego en el estar lanzado histórico del hombre. Hay una historicidad de la libertad del hombre, pero de esta libertad entendida de la manera que venimos hablando, ¿no? Esta libertad como apertura. Es decir, continúa, el hecho de que la apertura originaria al mundo, la cual hace posible toda conformidad con el ente, ¿verdad? Y aquí hay un error grave en la traducción, que pone una coma y pone y de que toda elección práctica no depende. Esto se debe leer así, lo pueden cotejar también con la versión italiana si prefieren. El hecho de que la apertura originaria al mundo, la cual hace posible toda conformidad con el ente y toda elección práctica, entendida como libertad en el sentido corriente, no depende de una elección del hombre, sino que precede al hombre mismo y lo constituye, significa que el Dasein puede entrar en relación con los entes en cuanto está ya lanzado en cierta apertura histórica. Esto es, en cuanto ya dispone de un conjunto históricamente dado de criterios, de normas, de prejuicios, en virtud de los cuales el ente se le hace accesible. Digamos, hay épocas, estas aperturas al ser son épocas que el hombre habita, por decirlo así, y a las cuales se ve arrojado sin ningún tipo de consentimiento ni de posibilidad de elegir, ¿no? Toda posibilidad nuestra de llegar al ente está condicionada entonces por el hecho de disponer ya de ciertos instrumentos, de cierta lógica, de cierta moral, etcétera, de cierto lenguaje. Aun cuando nos ponemos a examinar críticamente los prejuicios heredados, nos servimos siempre, empero, de ciertos instrumentos conceptuales que no son algo natural, sino que constituyen justamente nuestra apertura histórica. En este sentido, podríamos recordar que a la historia la hacen los hombres, pero en este caso es la historia la que hace a los hombres también, ¿no? Y también desde otros puntos de vista, desde otros autores como por ejemplo Marx, que afirma que la historia la hacen los hombres, pero agrega, pero no en las condiciones que eligen, sino en las condiciones que les tocan. Bueno, acá Heidegger está poniendo el énfasis en esas condiciones que les tocan, esas condiciones que los, valga la redundancia, condicionan, configuran de antemano en sus ideas, en sus posibilidades también. En definitiva, pues, el hecho de que es la libertad la que dispone del hombre, significa que el hombre llega al ente, y también a sí mismo en cuanto se hace objeto de conocimiento, a una luz en la cual se encuentra ya desde siempre. Esto es en virtud de una precomprensión, otra vez aparece esta expresión, que el hombre no elige, sino que lo constituye en cuanto Dasein lanzado en una época determinada, en una apertura del ser determinada. Ser y Tiempo había puesto empero de relieve que la existencia histórica concreta del hombre es siempre existencia caída, deyecta, inauténtica. Si la verdad es libertad, como dejar ser al ente, como abrirse al ente en lo que éste es, esa libertad puede ejercitarse también como no dejar ser al ente como tal y enmascararlo y deformarlo. Esa posibilidad de no dejar manifestar al ente tal como es, de no dejar manifestarse al ente tal como es, no es, sin embargo, tampoco ella, ante todo, una facultad del hombre. Para que, en el interior de la apertura que hace accesible al ente, sea posible algo como no dejar manifestar al ente tal como es menester que dicha posibilidad esté inscrita, de algún modo, en la estructura originaria de la apertura misma. No puede depender simplemente del hombre. Es decir, dicho de una manera un poco más banal, la apertura al ser no es algo que controle el ser humano de ninguna manera. No es algo que lo pueda manejar de ninguna manera, sino que es algo que lo condiciona, que lo determina. Cita de Heidegger: puesto que la libertad existente, como apertura,
como esencia de la verdad no es una propiedad del hombre, sino que el hombre existe solo en cuanto esta libertad se apropia de él y lo hace capaz de historia, fíjense, lo hace capaz de historia en el sentido de prácticas, de elecciones prácticas, tampoco la no esencia de la verdad puede proceder originariamente por consiguiente de la simple incapacidad y negligencia del hombre. La no verdad debe antes bien derivar de la esencia misma de la verdad, de esta libertad que en definitiva no maneja, es una libertad que no maneja el hombre, sino que lo maneja a él. Entonces, la autenticidad y la inautenticidad no es algo que pueda el hombre decidir de antemano. Y como vimos ya al tratar sobre ser y tiempo, el estado primario, por decir así, primero, en el sentido cronológico, es siempre la inautenticidad. ¿Cómo puede la no verdad pertenecer a la esencia de la verdad?, se pregunta Bátimo. Si concebimos la verdad como apertura originaria y revelación, la no verdad se concebirá por consiguiente como oscuridad y ocultamiento. Un testimonio del vínculo subyacente entre verdad y no verdad es justamente la misma palabra griega aletheia, que está constituida por la A privativa, indicando así que la manifestación de la verdad como revelación presupone un esconderse, un ocultarse originario del cual procede la verdad. Aquí esto nos remite de nuevo a lo que ya conocíamos sobre el tratamiento de la verdad en Heidegger, que empieza en Ser y Tiempo. Y continúa, en el análisis fenomenológico, la originaria conexión de verdad y no verdad se muestra en el hecho de que toda verdad que expresamos o conocemos es la manifestación de un ente individual o de un grupo de entes, pero nunca es la manifestación del ente como tal en su totalidad. Y esto es clave. El desocultamiento en que consiste la verdad nunca es un desocultamiento del ente en su totalidad. Hay siempre una conjunción, una coexistencia, por decirlo así, se dan paralelamente el desocultamiento y el ocultamiento. Al mismo tiempo, hay algo que se oculta y algo que se desoculta o viceversa. Algo que se revela mientras algo se oculta. Entonces, ahí está esa aperturidad problemática que es tanto la esencia de la verdad como la esencia de la no verdad. La apertura nunca es total, el develamiento nunca es total. Es más, continúa el texto, es más aún, los entes individuales y los grupos de entes se nos manifiestan precisamente en cuanto la totalidad del ente no aparece en primer plano como tal. La totalidad está vedada. Y sólo así se nos hace presente de manera parcial, iluminándolos parcialmente, el ser de los entes, de algunos entes. O si prefieren decirlo así, una parte del ser del ente. Siempre un costado. Otra cita. Justamente mientras el dejar ser deja ser al ente en la particular relación en que entra con su relacionarse y así lo revela, justamente entonces vela al ente en su totalidad. La única posibilidad es relacionarse de manera particular. El dejar ser es así en sí al mismo tiempo un velar. Al mismo tiempo. En la libertad existente del Dasein sobreviene así el oscurecimiento del ente en su totalidad o en cuanto totalidad, podríamos decir. Este ocultamiento de la totalidad del ente, precisamente en cuanto los entes individuales se manifiestan y se revelan, es la no verdad esencialmente conexa con la verdad, como decíamos. El ocultamiento del ente en su totalidad no es sólo una consecuencia del hecho de que siempre conocemos sólo parcialmente el ente. El ocultamiento es más originario porque, como dijimos, sólo en virtud de él los entes singulares pueden manifestarse en primer plano y aparecer en su verdad. Pero sobre todo, dice un poco más abajo, con la no verdad que pertenece a la esencia misma de la verdad, está vinculada la existencia inauténtica del Dasein, la existencia caída o deyecta, según esta traducción del texto de Bátimo.
Em, Otra cita sobre la esencia de la verdad. El hombre se remite constantemente al ente, pero las más de las veces en su relación con él se limita a este o a aquel ente, y a su revelarse sucesivo, nunca total y simultáneo. Y si bien se hace un deber ampliar, modificar siempre de nuevo la revelación del ente para apropiarse de ella y asegurársela en los más diversos campos de su actividad, toma sin embargo sus directivas para hacerlo del círculo de los fines y de las necesidades corrientes. Instalarse en la vida corriente equivale en sí a no reconocer el oscurecimiento de lo que está oscurecido. Allí donde la oscuridad del ente, en su totalidad, es admitida como un límite que sólo a veces se nos anuncia, ese hecho fundamental, que es el oscurecimiento, ha caído ya en el olvido. Es decir, en la vida cotidiana, en la vida caída, en la existencia caída del Dasein, ese oscurecimiento necesario de la totalidad del ente como totalidad aparece olvidada, dejada de lado. Se toma la parte por el todo, podríamos decirlo de una manera rápida. Necesariamente creemos que el conocimiento de alguna manera es total, puede ser total. Bien, la condición, continúa Bátimo, la condición caída de la existencia inauténtica es pues posible porque la verdad misma implica en sí, dice el texto italiano, la no verdad como oscurecimiento ligado necesariamente a toda iluminación. Repito, la condición caída de la existencia auténtica es pues posible porque la verdad misma está ligada, este desocultamiento, siempre parcial, está ligado entonces a la no verdad como ocultamiento, como oscurecimiento ligado necesariamente a toda iluminación. Lo que en ser y tiempo permanecía siendo un enigma, y la razón de que el Dasein esté siempre en primer lugar en la existencia inauténtica, es referido aquí a la esencia misma de la verdad, es decir, a la estructura misma del ser, en cuanto, cuando hablamos del ente en su totalidad, advierte Heidegger, en realidad pensamos en el ser, por más que desde hace mucho tiempo, y esta es la historia misma de la metafísica, estamos habituados a concebirlo solo con referencia a la totalidad del ente. Bueno, esto que se dice aquí al final suena un poco enigmático, se va a aclarar un poco más en el pasaje, en el punto que sigue. Metafísica e historia del ser, que se introduce ya en estos textos de la década del 30 y del comienzo del 40, introducción a la metafísica y la metafísica como historia del ser, explícitamente se titula así. Ahora estamos en posesión de todas las premisas, dice Bátimo, para llegar a concebir la metafísica como historia del ser. La elaboración del concepto de negatividad y el reconocimiento del nexo ser-nada llevaron a Heidegger a poner de manifiesto que el proyecto lanzado, que es el hombre, no se resuelve en una relación del Dasein con el ente. Otra vez comienza el apartado haciendo referencia a ese nexo ser-nada que hace posible la relación del Dasein con el ente. Y en el escrito sobre la esencia de la verdad quedó en claro que el Dasein puede ser en la verdad o en la no verdad, solo porque la verdad como revelación implica siempre también un ocultamiento. De tal manera, se indagó también otro aspecto más radical de la negatividad, el aspecto en virtud del cual el Dasein es en primer lugar deyecto, y vino a descubrirse así que la condición caída y el error se fundan en la esencia misma de la verdad. No es algo de ninguna manera achacable al Dasein mismo. Es el punto de partida necesario. En virtud, continúa acá Bátimo, de esta elaboración doble de la negatividad, se hace posible concebir realmente la esencia de la metafísica, la cual se revela como historia del ser. La metafísica va a pasar a tener este significado negativo de la historia del ser, en el sentido de que ha sido
la historia de esas aperturas al ser que constituyen la tradición y que en las que el ser aparecía oculto, digamos, ¿no? La historia del ser en sus aperturas defectuosas y necesariamente defectuosas o incompletas o inauténticas, como le queramos llamar. En primer lugar, precisamente el problema de la nada, en el sentido en que se presentó en qué es la metafísica, como nada del ente, como sinónimo del ser, podríamos decir, lleva a esclarecer que la metafísica es ese pensamiento que, aún planteándose el problema del ser, lo olvida inmediatamente y se limita a considerar el ente. Esa es la metafísica como historia del ser en su ocultamiento, en su olvido. En segundo lugar, este error que penetra y acompaña toda la historia de la metafísica no puede ya considerarse, atención a esto, como consecuencia de un acto del hombre, de una negligencia, de un olvido en el sentido de un descuido o repito, negligencia, sino que es un hecho que incumbe de alguna manera al propio ser. El ser pasa a ser el sujeto de la historia y el condicionante de esa aperturidad en sí misma, de esa aperturidad al ser mismo, ¿no? Es el ser, también digámoslo de otra manera que no aparece en Heidegger, el ser en general es el que se conoce a partir del Dasein. Recordemos el punto de partida de la filosofía de Heidegger, que se interesa por la cuestión del ser y por la pregunta por el sentido del ser en general, y empieza por considerar el ser del Dasein, que es un ente que se pregunta por el ser. Bueno, de alguna manera el ser se abre a sí mismo desde el Dasein y se conoce a sí mismo del Dasein y también se oculta a sí mismo ante el Dasein. ¿Se entiende? Más o menos. Sino que es un hecho que incumbe entonces esta historia de la metafísica como ocultamiento del ser, como olvido del ser, incumbe al propio ser y por tanto es un destino, entre comillas, una determinación que el hombre no puede dejar de asumir. Estas son las líneas de pensamiento que se desarrollan en la Introducción a la Metafísica del año 1935, que se vincula orgánicamente con las obras inmediatamente posteriores a Ser y Tiempo, aunque cambia radicalmente la valoración del término metafísica, ¿no? Ya no es algo positivo la metafísica. La introducción a la metafísica comienza retomando el problema con el que concluía, que es la metafísica, que habiendo elaborado el concepto de nada y esbozando su relación constitutiva con el ser, no había empero respondido a la pregunta por qué en general el ente, aquí lo pueden comprobar también en la edición italiana, el ente antes que la nada. En realidad, este problema no se resuelve con una respuesta que exprese el porqué buscado, y esto se explica teniendo en cuenta lo que dice el escrito sobre el fundamento acerca del hecho de que toda asignación del porqué, toda justificación, toda causa, todo principio es siempre interna de un mundo como totalidad de entes que se justifican entre sí, pero no tiene sentido respecto del ente en su totalidad. Pertenece siempre a un determinado proyecto, a una determinada iluminación, a una determinada verdad, pero no abarca la totalidad del ente. Preguntar por qué el ente y no más bien la nada sirve sin embargo justamente mediante el más bien para no olvidar la trascendencia del Dasein, para problematizar la totalidad del ente como tal. Como tal y como algo en su posibilidad de no ser, en su posibilidad de algo que surge como posibilidad desde la pura no posibilidad, como la pura nada. El hecho de que el problema, continúa Bátimo, no haya sido elaborado por la metafísica en su historia tradicional, aún referir los entes a un ente supremo es una manera de mantenerse en el interior del ente. El ente supremo es siempre un ente junto a los otros entes dentro del proyecto.
significa justamente que la metafísica olvidó el más bien, es decir, olvidó el problema de la nada, de la posibilidad de que no haya ente. ¿Mm? O mejor dicho, de que el ente no es el ser. ¿Mm? De que el ente es de alguna manera como un milagro que nosotros podemos entender o siempre preentendemos como tal. El milagro del ente, el milagro de que el ente sea. Esa es una, eso es el más bien que nosotros entendemos y que la metafísica o preentendemos y que la metafísica tradicional ocultó o de una manera no voluntaria, por supuesto, en la metafísica tradicional aparecía oculto. La metafísica se contentó con eliminar el problema de la nada como si no fuera un problema. Si la nada no existe, no se habla de ella, no se puede discutir sobre ella y es mejor atenerse al ser. Pero en cuanto se lo desliga de la nada, el ser se identifica inmediatamente con el ente como presencia, como efectividad, como realidad. Toda fundamentación como sustancia, podemos decir, como usía, toda fundamentación metafísica se limita a buscar un ente sobre el cual fundar los demás entes. Toda fundación metafísica, ¿no? Sin darse cuenta de que aún en el caso de este ente primero o último, se replantea completamente el problema del ser, entificando al ser. Por cuanto no elabora el problema de la nada, la metafísica no elabora pues siquiera auténticamente el problema del ser, del cual sin embargo partió o quiso partir. La metafísica tiene el carácter de un olvido del ser. Este olvido del ser se manifiesta en el hecho de que para la metafísica el ser es una noción obvia que no tiene necesidad de ulteriores explicaciones. Esto equivale a afirmar que el ser es una noción extremadamente vaga, que queda indeterminada, y es lo que afirma Nietzsche cuando comprueba que la idea de ser ya no es más que la emanación última de una realidad que se disuelve. El ser entendido como mera abstracción a partir de lo ente, ¿no? El olvido del ser, continúa Bátimo, de conformidad con el resultado a que se llegó en el escrito sobre la verdad, no es algo que se deba a nosotros o a las generaciones que nos precedieron. Así como la no verdad pertenece a la esencia misma de la verdad, así también el olvido del ser, como decíamos que constituye la metafísica, es un hecho que incumbe al ser como tal, en su historia, por lo cual se podrá decir, como dice Heidegger explícitamente en sus estudios sobre Nietzsche, que la metafísica es historia del ser. La metafísica forma parte de la historia del ser. La metafísica, en cuanto a olvido del ser, es un período de la historia del ser, por decirlo así. Esto significa, en primer lugar, que el ser es para nosotros una noción al mismo tiempo obvia y vaga, y que el olvido del ser no es algo extraño frente a lo cual nos encontremos y que nos es dado únicamente verificar en su existencia como algo accidental, un error cometido. Se trata en cambio de la situación misma en la que nos encontramos, de la apertura en la que nos encontramos, una apertura de larga data. Es un estado de nuestra existencia, pero ciertamente no en el sentido de una propiedad verificable psicológicamente. Por estado entendemos aquí toda nuestra constitución, el modo en que nosotros mismos estamos constituidos en relación al ser. Y aquí, una vez más, nos referimos a la condición ontológica del Dasein y no a su condición óntica, a su psiquis, sino a la constitución ontológica del Dasein en sus existenciarios, ¿no? Hay que entender estas expresiones en su significación más fuerte, dice Bátimo. Afirmar que la metafísica como olvido del ser determina el modo en que estamos existencialmente constituidos, o existenciariamente constituidos, mejor dicho, no quiere decir solamente que la metafísica es algo profundamente enraizado en nosotros, lo cual constituiría una perspectiva psicológica o antropológica cultural, digamos, en la medida en que no somos otra cosa que la apertura al ser del ente,
la metafísica como modo de abrirse al ente olvidando el ser es nuestra misma esencia y en ese sentido se puede decir que es nuestro destino, dice Heidegger. Que la metafísica sea historia del ser se entiende sobre todo atendiendo al hecho, evidenciado por la esencia del fundamento, de que el proyecto no se resuelve en la relación entre el Dasein y entes. El modo en que este proyecto se instituye efectivamente no es un hecho del ente ni un acto del Dasein. Ese modo depende de otra cosa, de aquello que el escrito sobre la verdad llama esencia de la verdad, y que en obras posteriores a Introducción a la Metafísica se llamará cada vez más explícitamente el ser. El ser guión nada, podríamos decir. Dicho de manera esquemática, nosotros no somos otra cosa que la apertura en la cual los entes y nosotros mismos como entes aparecen. Esta apertura implica siempre cierto modo de relación con el ser del ente, y la apertura en que nos encontramos lanzados y que nos constituye radicalmente se caracteriza como un olvido del ser en favor del ente. Ese carácter de la apertura histórica en la que nos hallamos no depende de una decisión nuestra o de las generaciones anteriores. Ella se remonta pues a algo que no somos nosotros, ni con mayor razón los entes, sino que es la esencia de la verdad, o más en general el ser. La metafísica pues es historia del ser y al mismo tiempo nuestra historia, no como obra nuestra, sino como situación que nos constituye, que constituye nuestro punto de partida. Si se tiene presente esto, es fácil ver que las indagaciones continuamente retomadas y profundizadas por Heidegger sobre la historia de la metafísica son sencillamente el ulterior y extremo trabajo de concretar aquella analítica existencial de ser y tiempo. Lo que sea el Dasein no puede pensarse en términos de propiedades o de caracteres de una esencia hombre que mediante ello se defina y se dé a conocer. Ahora, este programa enunciado ya en Ser y Tiempo se realiza del modo más cabal. El Dasein no se define atendiendo a propiedades, pues no es otra cosa que la apertura histórica que lo constituye. Esa apertura que no le pertenece, pero a la cual pertenece él mismo, es la historia del ser, que, podríamos decir, hasta ahora se ha manifestado como metafísica, como olvido del ser. Sobre esta base, volver a concebir y reconstruir la historia de la metafísica significa al mismo tiempo concretar ulteriormente la analítica existencial, liberándola de toda posibilidad de interpretación metafísica que todavía pudiera subsistir sobre la base de Ser y Tiempo, y dar un paso adelante en el camino de la indagación del sentido del ser, que constituía precisamente el objeto al que debía servir la analítica existenciaria. Es decir, estas consideraciones hacen posible a la vez completar la analítica existenciaria de Ser y Tiempo, eliminando la metafísica todavía residual que allí aparece, y avanzar en esta dirección que nunca llegó a concretar Heidegger en Ser y Tiempo, hacia la consideración del sentido del ser más allá de la analítica existenciaria del Dasein, avanzando más allá de ella. Bien, aquí damos por terminado entonces el último video de presentación del texto de Bátimo en los apartados que vamos a trabajar.